Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia de James. Escuchen y escriban en los comentarios lo que piensan sobre la situación y los personajes de la historia. Siempre estoy interesado en sus opiniones y reacciones a mis escritos. El aroma familiar de recién hecho. El café me invadió en el momento en que entré a la pintoresca cafetería. El suave jazz de fondo agregó un toque de romance a la atmósfera. Respiré profundamente dejando que la escena se asentara en mis sentidos, brindando a Comfort una sensación de rutina. «Buenas tardes», grité una voz. Levanté la vista y allí estaba Max, el beriste, con tatuajes intrigantes serpenteando en sus brazos e historias de lugares lejanos en sus ojos. «Oye, Max». Saludé con una suave sonrisa. Mi corazón hizo ese pequeño aleteo que siempre hacía estos días. Encontré un rincón tranquilo junto a la ventana, sentándome con mi computadora portátil, pero mi atención estaba descarrilada cada vez que vislumbraba a Max detrás del mostrador, la forma en que se movían sus tatuajes cuando preparaba café, su risa. Llenando la habitación era magnético, las horas pasaban pero se sentían como simples minutos mientras empacaba. Max se acercó con 2 tazas de café. «Pensó que me gustaría tener compañía», dijo en voz baja y tentadora. Me encantaría que susurrara siguiéndolo hasta el patio poco iluminado. Nos instalamos en un ritmo familiar. Yo hablando de mis artículos y él compartiendo historias de sus viajes. El mundo exterior pareció desaparecer. «O si solo estuviera en mi cabeza». Max asintió estudiándome por un largo momento. «Te mereces felicidad», dijo suavemente. El peso de sus palabras presionaron mi corazón. No podía hablar, solo me perdí en la intensidad de su juego cuando finalmente se inclinó en nuestros labios a solo unos centímetros de distancia. Una punzada aguda de culpa me atravesó. Me aparté abruptamente. «Debería irme», murmuré recogiendo mis cosas. Max extendió sus dedos rozando mi muñeca. «Quédate», susurró, pero el peso de mi anillo de bodas pareció volverse más pesado de repente. Me alejé y me dirigí a casa dejando atrás el aroma del café y la sombra de lo que podría haber sido. Cuando entré al espacio compartido con Greg esa noche y me pregunté cuánto tiempo podría evitar que mis 2 mundos colisionaran. Estaba arrodillado en una tarea y el suave zumbido de mi computadora portátil me proporcionó una reconfortante distracción del torbellino de emociones de la noche anterior, pero el aroma de mi café de la mañana, preparado de los granos que había traído de la cafetería, trajeron el rostro de Max ante mis ojos y no pude quitármelo de encima. A media tarde Greg llamó su voz una vez que mi presentador ahora parecía distante y desconocido. «¿Cómo va la historia?», preguntó aunque sonaba desinteresado. «Está progresando», respondí, mi mente a kilómetros de distancia trabajando en esa cafetería. Otra vez había un borde en su voz. «Sí», dudé, «el ambiente es inspirador». Pude escuchar su suave suspiro. «Está bien, tengo que correr a lo grande». «Reunión, te amo a ti». «También te amo», susurré. Pero la línea ya se había cortado. El día decayó y la noche se acercó arrastrada por una fuerza que no pude resistir. Nuestros ojos nos conocimos y un entendimiento tácito pasó entre nosotros y él saludó, una pizca de preocupación evidente en su mirada. «¿Estás bien?», asentí mordiéndome el labio. «Anoche fue complicado», terminó. Suspiré mucho. Nos sentamos en silencio. Por un rato, la tensión palpable, ¿sabes?, Max comenzó a romperse sobre mí, haciendo que la habitación se sintiera más pequeña, la distancia entre nosotros mucho menor, como si una figura familiar apareciera en la entrada escaneando la habitación. Era Greg. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Si hubiera sospechado algo que atrapado en una red de la propia creación de Max siguió mi mirada, y es que antes de que pudiera responder Greg estaba a nuestro lado. «No, qué sorpresa», dijo, aunque sus ojos no se encontraron con los míos. Estaban fijos en Max. «Greg», tartamudeé, «no esperaba que estuvieras aquí, solo pensé probaría una cerveza diferente hoy», respondió, el doble significado de sus palabras claro. Su mirada se volvió helada mientras extendía su mano a Max. «Greg». Max, el apretón de manos fue breve y tenso. La atmósfera se volvió pesada con palabras no dichas. «¿Y sospechas? Creo que tomaré mi café e ir», anunció Greg abruptamente. El viaje a casa fue silencioso, puntuado solo por mi corazón acelerado y las preguntas que colgaban entre nosotros. Que había visto Greg, que sabía la red de engaño se estaba estrechando y yo estaba justo en su centro. El silencio en el auto era sofocante, como si se estuviera gestando una tormenta. Cuando finalmente llegamos a nuestra casa, la quietud de la noche pareció ser interrumpida por el caos de mis propios sentimientos. Greg se dirigió directamente a la sala de estar sirviéndose un trago.
El líquido ámbar brillaba en la tenue luz y pude ver la tensión de su mandíbula en la forma en que sus dedos agarraban el vaso. El trabajo realmente es que lo que estabas haciendo con Max esta noche, mi corazón latía fuerte en mis oídos. Solo estábamos hablando. Es un amigo, Greg respondió. Sus ojos ardían. Vi la forma en que lo mirabas, la forma en que él te miraba. No. Hazte el inocente, Nina. La desesperación me arañó. No es lo que crees, no ha pasado nada. Dio un paso más cerca, su voz bajó a un susurro peligroso. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome? Las lágrimas nublaron mi visión. La mirada de Greg se clavó en la mía buscando la verdad. Porque ahora no hemos pasado por suficientes recuerdos inundados de años de lucha tratando de concebir el aborto espontáneo y la distancia que había crecido entre nosotros desde. La voz se quebró. Me siento solo, Greg, y él simplemente está ahí. Los ojos de Greg se oscurecieron. Eso justifica compartir nuestros momentos íntimos con el extraño. No, admití que mi voz temblaba, pero necesito sentir algo, Greg, cualquier cosa que no sea este entumecimiento. Que estábamos a centímetros de distancia en el aire denso. Con tensión y palabras no dichas, de repente sonó una notificación desde mi espalda. Mi teléfono lo recuperó. Encontré una notificación de nuevo. Mensaje de Max. Nana. Espero que estés bien, por favor házmelo saber. Para el teléfono, leyendo el mensaje en voz alta, cada palabra goteando venom. Parece como si él estuviera más preocupado por ti que yo. Se burló. No, Greg, no es así, pero faltaba la convicción en mi voz porque en el fondo una parte de mí se preguntaba si realmente fue así. Greg arrojó el teléfono en el sofá dirigiéndose hacia nuestra habitación. Tal vez deberías quedarte con tu amigo esta noche. Parece que a él le importa más que a mí. Se cerró la puerta dejándome solo con los restos de un matrimonio que se estaba desmoronando lentamente y el aroma inquietante de café que me unía a otro hombre. Las opciones ante mí eran claras, pero el camino estaba envuelto en niebla. La noche era insomnio, una cacofonía de emociones contradictorias. El suave resplandor del amanecer pintó la habitación y me di cuenta de que había pasado toda la noche en el sofá envuelto en el silencio inquietante y los recuerdos del pasado. Las palabras de despedida de Greg reverberaron en mi mente. Sintiéndome ahogado, decidí salir a caminar. El vecindario estaba tranquilo, pero mis pensamientos eran cualquier cosa menos llegar a un pequeño parque. Tomé asiento en un banco vacío. El cool brisa llevaba susurros de conversaciones de parejas que paseaban a sus perros o de padres que jugaban con sus hijos. Cada risa, cada mirada robada me recordó el momento en que Greg y yo estábamos así, sin carga, profundamente enamorados, perdidos en nuestros pensamientos. Me encontré cara a cara con Max. Sus ojos estaban cansados, llenos de preocupación. No esperaba verte aquí, murmuré. Podría decir lo mismo, Max, respondió su voz suave. No podía dormir, necesitaba aire fresco y tal vez de alguna manera retorcida. Esperaba encontrarte contigo. Un pesado silencio se estableció entre nosotros. 1000 palabras no dichas. ¿Por qué me enviaste un mensaje de texto anoche? Finalmente le pregunté. Max me miró con los ojos en carne viva. Por la emoción sentí que algo andaba mal. Estaba preocupado por ti porque mi voz apenas era encima de un susurro. Vaciló y luego exhaló profundamente. Porque me importa más de lo que debería. Una sola lágrima se deslizó por mi mejilla. Esto es tan complicado. Max tomó mi mano suavemente, su pulgar acariciando mis dedos. Le gusta complicado, pero a veces en medio de todo el caos encontramos algo que alguien vale la pena. La agitación. Retiré mi mano. Un torrente de emociones surgiendo dentro de mí. No puedo hacer esto, Max. No puedo ser la razón por la que otro corazón se rompe. Él me miró, dolor evidente en sus ojos. Nunca quise ser una complicación, Nina. Solo quería estar allí para ti. Antes de que pudiera responder a mi teléfono. Sentimientos. Max notó mi angustia. ¿Está todo bien? Asentí sin confiar en mi voz. Levantándome miré a Max. Tengo que irme. Max tomó mi mano y me dio un breve e intenso abrazo. Lo que sea que decidas, debes saber que mis sentimientos no cambiarán con eso. Me fui al parque, mi corazón pesado, el camino por delante incierto. Mientras la ciudad despertaba a mi alrededor me di cuenta de que había que tomar decisiones, pero no antes de enfrentar los fantasmas del pasado. La próxima conversación con Greg decidiría el curso de nuestras vidas. Regresar a casa. El peso de la anticipación se apoderó de mí. La casa parecía inquietantemente silenciosa. Respiré profundamente, abrí la puerta y encontré a Greg en la sala de estar, rodeado de viejas fotografías de nosotros, viajes que habíamos tomado, celebraciones, momentos de genuina felicidad. Greg, mi voz temblaba, levantó la vista. Cuando nos convertimos en extraños, bajo el mismo techo tragando fuerte, me acerqué más. La vida pasó, nos perdimos en nuestro dolor, dejamos de comunicarnos. La voz de Greg se quebró. Nunca dejé de amarte, pero no pude alcanzarte, no pude curar tu dolor.
Así que me enterré en el trabajo pensando que me daría tu espacio. Sentí una lágrima deslizarse hacia abajo. Me aislé Greg y en algún lugar de ese aislamiento encontré un amigo en Max. Él estaba allí sin el equipaje de nuestro pasado. Greg miró hacia otro lado, el dolor evidente. ¿Y ahora qué significa él para ti? La pregunta quedó suspendida, el aire pesado y cargado. No sé, lo admití, pero lo que sí sé es que antes de que pueda darme cuenta de eso, tenemos que dirigirnos a nosotros. Greg se puso de pie y se acercó. ¿Aún me amas? Nina. El tono de la pregunta me tomó por sorpresa. Hazlo, Greg, pero el amor por sí solo no es suficiente. Un ramo de flores en la mano y preocupación grabada en su rostro. Necesitaba verte para saber que estás bien. Max comenzó, su mirada moviéndose entre Greg y yo. La voz de Greg tenía un toque de desafío. Ella está en casa conmigo. Tal vez es hora de que respetes nuestro espacio. La mandíbula de Max se apretó. Nunca tuve la intención de interponerme entre ustedes dos, pero no me disculparé por mis sentimientos divididos entre los dos hombres. Sentí una oleada de frustración suficiente. Esto no ayuda a nadie a recurrir a Max. Suspiré. Aprecio todo lo que has estado para mí, pero ahora necesito tiempo y espacio. Max me miró con los ojos llenos de una mezcla de comprensión y dolor. Tómate todo el tiempo que necesites. Deja las flores en la puerta. Se giró y se fue. Greg y yo nos quedamos después de la confrontación. El silencio hace eco del caos de nuestros corazones. Necesitamos sanar a Greg, le susurré. Él asintió y me abrazó con fuerza, pero cuando cerré los ojos, el aroma de las flores dejadas por Max llenó la habitación, un potente recordatorio de la encrucijada en la que me encontraba. Greg y yo comenzamos a asistir a terapia de pareja tratando de reconstruir el puente que se había derrumbado entre nosotros. ¿Alguna vez pensaste en lo que habría pasado si tuviéramos un hijo? La voz de Greg irrumpió en mis pensamientos. Lo miré sobresaltado por la pregunta inesperada. Todos los días él también suspiraba, pero tal vez estábamos tan concentrados en lo que perdimos que olvidamos lo que teníamos. Sentí lágrimas amenazando con derramarse. Nos volvimos prisioneros de nuestro dolor. Caminamos en silencio, perdidos en nuestros pensamientos, hasta que una tumba familiar se dirigió hacia nosotros. Era nuestra canción sonando desde un café cercano. Gr extendió su mano, un brillo juguetón en sus ojos. Baila conmigo. Riendo tomé su mano y bailamos en medio de la calle rodeados por la sinfonía de la noche. De repente, los faros de un auto brillaron directamente sobre nosotros, cegando nuestra visión mientras pasaba a toda velocidad. ¿Crees que esto es un juego? Su voz estaba mezclada con veneno. Greg dio un paso adelante, su postura protectora. Esto es entre Nina y yo. Mantente fuera de esto. Los ojos de Max se ardieron. Se convirtió en mi negocio cuando ella vino a mi cafetería buscando consuelo. Cuando compartió su dolor conmigo, me puse entre ellos. Panic Rising. Max, detén esto. La mirada de Max se suavizó mientras me miraba. Te vi reír bailando. Era todo lo que compartíamos, solo una distracción de él. El peso de sus palabras presionaba sobre mí. Max no era un juego, pero necesitaba claridad. Se lo debo. Greg y yo. Que Max miró hacia otro lado luchando por el control. ¿Y dónde nos deja eso? Respiré profundamente buscando las palabras correctas. Nos deja recuerdos hermosos y dolorosos. Un silencio tenso descendió finalmente. Max habló, su voz apenas un susurro. Espero que valga la pena. Sin esperar una respuesta, regresó a su auto dejándonos en medio de los ecos de nuestras emociones enredadas. Greg me miró buscando respuestas. ¿Se fue de tu corazón? La honestidad me obligó a responder no completamente, pero sin intentarlo. Mientras caminábamos de regreso, nuestra relación parecía a la vez frágil y resistente, desgarrada en algunos lugares pero también entretejida con momentos de fuerza. El viaje por delante era incierto, pero estábamos juntos en él. Cambió y también la dinámica entre Greg y yo. Nuestras sesiones de terapia se volvieron menos sobre el dolor y más sobre el redescubrimiento. Una noche, mientras revisaba mis viejos diarios en busca de un artículo, un trozo de papel doblado se deslizó con curiosidad. Lo abrí. Era una vieja carta de Greg que escribió durante nuestro primer año de matrimonio. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras leía sus palabras. Cada oración reflejaba la profundidad de su amor y compromiso. La carta terminaba a través de cada tormenta y sol. Recuerda que estamos destinados a ser, te amo ahora y siempre, me di cuenta
Qué fácil fue olvidar la esencia de nuestro vínculo en medio de las tribulaciones de la vida. Agarrando mi abrigo decidí sorprender a Greg en su lugar de trabajo. Cuando llegué a su edificio de oficinas noté una figura familiar afuera de Maxell. Caminaba perdido en sus pensamientos. Nuestros ojos se encontraron y por un momento, en el momento en que el tiempo pareció detenerse, Nina, susurró y me abrazó. Su calidez se sintió familiar pero también diferente. Soltándome, respiró hondo. Decidí mudarme a otra ciudad aturdida. Logré preguntar por qué. Max apartó la mirada de las luces de la calle. Sombras sobre su rostro. Necesito comenzar a alejarme de los recuerdos, lejos de la angustia. Un dolor de culpa me golpeó. Lo siento, Max, tocó mi rostro suavemente. Don Biloff es impredecible y aunque nos acercó, también es lo que atrae. Me fui, pero antes de irme necesitaba darte esto de su bolsillo. Sacó un pequeño cuaderno, el mismo donde compartimos historias, sueños y garabatos durante nuestras reuniones en la cafetería. Agarré el cuaderno. Lágrimas derramándose. Apreciaré esto. Sonrió con tristeza. Espero que encuentres tu felicidad. No, te lo mereces. Mientras se alejaba. Me dolía el corazón, pero también sabía que era el cierre que ambos necesitábamos. Al entrar a la oficina de Greg, lo encontré en una llamada al verme. Sus ojos se iluminaron con sorpresa y alegría una vez que terminó nuestro camino de regreso. Quiero que comencemos una nueva historia recordando por qué nos enamoramos. Greg sonrió acercándome y yo asentía. Siempre fuera de las luces de la ciudad brillaba intensamente, reflejando las innumerables posibilidades de la vida. Nuestro viaje no fue fácil, pero nos llevó de regreso a cada uno para otros. El aroma del café siempre me recordaría un capítulo de mi vida lleno de dolor y pasión, pero fue la base de nuestra historia compartida lo que nos unió de nuevo en esa encrucijada. Tu camino de regreso. Una y otra vez.